Ok, ya. Vamos a empezar con... Ya ahora va a ser puro código SQL. Y primero, antes de empezar, simplemente quería mostrarles cuál es la diferencia. Aquí estaba buscando alguna imagen que lo explique bien. Muchos se confunden entre SQL y... SQL y un gestor de base de datos. Ahorita vamos a ver la diferencia. SQL no es nada más que un lenguaje, es un lenguaje de estructura, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. Lo que hace realmente es como un lenguaje de, vamos a llamarle de programación, sí, vamos a llamarle así, pero es un lenguaje de estructura de queries. En sí, eh, casi todos los gestores de bases de datos, y ahorita vamos a ver la diferencia entre gestor de bases de datos, utilizan lo que es SQL. Es decir, si ustedes se van a MySQL, SQL Server, MariaDB, Oracle, Postgres, todos van a tener al menos el 90% de similitud. Hay pequeñas variaciones en uno y el otro. Si ustedes van a hacer, digamos, hoy eh, una base de datos con Oracle y mañana con MySQL, solo hay pequeñas modificaciones que se tendría que hacer. Pero en el fondo es lo mismo y todos usan SQL. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre SQL y un gestor de base de datos? Un gestor de base de datos son, por ejemplo, Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB. Estos son gestores de base de datos. ¿A qué me refiero con un gestor? Con un gestor de base de datos, ustedes van a poder interpretar lo que es el SQL. Es como decir para al inicio, cuando ustedes quieren programar en Java, necesitaban un gestor de Java que solía ser NetBeans, últimamente ya es Visual Studio o Oracle creo que era antes, pero necesitan un intérprete. En este caso es lo mismo, un gestor de base de datos es el intérprete de SQL, que es lo que ustedes van a hacer. Ustedes lo que escriben es SQL. Entonces, lo que yo voy a hacer es primeramente me voy a crear un nuevo... Ok, aquí me voy a crear... Ya, aquí es donde vamos a hacer código. Eso, es la diferencia entre SQL y un gestor de base de datos. SQL es como el lenguaje, es lo que escriben ustedes, y el gestor es lo que lo va a interpretar a su manera. Y ya, con SQL nosotros podemos crear en código, obviamente, tablas, bases de datos, cualquier otra condiciones. Ahí está implícito crear usuarios y asignar permisos, que eso se ve un poco más adelante. Y mediante SQL obtenemos toda la data. Ya. Y el gestor de base de datos simplemente interpreta este lenguaje. Lo que no sé cuántos estudiantes son del paralelo del licenciado Aldo Valdés y del paralelo del licenciado César Mauricio. El licenciado Aldo Valdés lo que va a usar es es un intérprete, vamos a llamarle gestor, pero en realidad esto es para muchos lenguajes de programación. Y lo que nos interesa está entre SQL y MySQL, que nosotros vamos a usar SQL. Les voy a mandar el link acá, solo para que lo tengan a mano, si es que aún no lo tienen. Yo creo que ya han empezado a avanzar. Ah, no, creo que recién fue ayer su examen. Entonces recién van a entrar. De todas maneras, lo que va a hacer el licenciado es mandarle lo mismo. Les va a mandar este link, ay, perdón, este, que nos ayuda a interpretar el código que nosotros desarrollamos, es decir, las sentencias SQL, a, y sin necesidad de instalar ningún gestor. Porque si no tuviéramos esta página, por ejemplo, nosotros tenemos que instalar Oracle o MySQL, que viene con SAMP, o deberíamos instalar Postgres o MariaDB, depende de cuál gestor. No sé qué gestor de base de datos va a usar el licenciado Miguel, pero por el momento, y al menos solo por hoy, vamos a usar esta página, que es lo que nos proporciona el licenciado Aldo Valdés. Entonces, vamos a empezar primero. Como pueden ver,
Si ustedes ven, nos da un código por defecto. Lo voy a poner lado a lado. Este es el código por defecto SQL y este es el código por defecto MySQL. Lo que les había mencionado, en cualquier gestor va a ser casi lo mismo. De hecho, va a ser, pues sí, 90% iguales. ¿Quién podría decirme cuál es la diferencia entre este código SQL y este código SQL? Primero, uno está en SQL, neto SQL, y otro está para que se interprete en MySQL. Pero, ¿quién puede ver la diferencia entre estos dos códigos? Ahorita vamos a explicar paso a paso qué significa cada sentencia. Pero, ¿quién me puede decir qué distinto ves? ¿Cómo encontrar las dos diferencias? ¿Alguien ve las dos diferencias? No amerita puntos porque es solo encontrar las diferencias. ¿Alguien? ¿Quién puede ver las diferencias? Nadie. Aunque sí puede ser lo de Barchar. Exacto. En este caso, en SQL nativo, o sea, el formato SQL va a interpretar todo tipo de texto con la palabra text. Ahora, cuando nosotros nos pasamos a MySQL o Oracle o SQL Server, eh, en vez de text, usualmente es varchar o en caso de Oracle varchar 2, digamos. También hay varchar. En caso de MySQL, y también en Oracle se puede especificar la longitud. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Por qué lo cambió a varchar? Es como nosotros cuando vamos en Java y después a Python. Primero en Python no le especificamos qué tipo de dato es un var, es una variable. Y ahí puede ser un texto, un número, lo que sea. Pero cuando nos vamos a Java, lo que nos dice es especificame qué tipo de dato es. ¿Es un tipo numérico? ¿Es un tipo texto? Aquí es algo similar. Eh, Generalmente te dice, esto es un texto, pero si vas a MySQL te va a decir, ¿qué tipo de texto? ¿Es un carácter? ¿Es un texto? ¿Y de cuánta longitud? La longitud es opcional, pero es preferible, y esto ya para cuando ustedes empiecen a trabajar en proyectos grandes, muy grandes, me refiero a empresas, usualmente sí se pone la longitud, porque si ustedes lo ponen por defecto, siempre agarra el mayor campo de longitud que podría existir. En este caso, imagínense, solo esto es una tabla, estoy creando una tabla que se llama estudiante y le estoy poniendo algunos datos. Esto, este espacio de 30 consume, solo por decir, 30 bits de memoria en la computadora, que es nada, es literalmente nada, ustedes tienen gigas y gigas y gigas. Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema de una empresa con 1000 tablas y más de 1000 datos? Obviamente, si son 1000 tablas, mínimamente van a ser 10.000 datos o atributos. ¿Qué es lo que sucede? Si todos tuvieran la máxima longitud, que vendría a ser, por ejemplo, 255, va a consumir 255, el siguiente valor 255 y se va llenando la memoria. ¿Qué es lo que sucede? Va a ocasionar que sea un poco más lento. Obviamente, actualmente no se nota esto. Claro que si son 1000 tablas, sí se va a notar. Pero si son 100 incluso, no se nota. Pero solo les estoy mencionando para que sepan más o menos qué es lo correcto. Lo correcto es especificarle qué longitud más o menos va a tener. Si va a ser una contraseña, obviamente no va a pasar de, digamos, 30 caracteres exagerando. Si es un nombre, no va a pasar de 100 caracteres o 150. Y así, si es un párrafo, si es un texto súper largo, va a tener que ser al menos unos 2000 caracteres, digamos. Suponiendo, les estoy dando un ejemplo. Pero entonces, ya, eso es la manera de asignar los datos. Y solamente los estaba dando como, como, como dato. Ahora vamos a empezar a hacer nosotros en código. Voy a agrandarlo esto. Voy a poner que es... ay,
Esto lo voy a guardar directamente en el escritorio. Un minuto. Código.sql. Ya, ya. Lo agrandé bastante para que se note. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que aprender? Bueno, lo que más van a usar es el select from. Select, asterisco, from y la tabla. Pero no se empieza por ahí. Si usted, digamos, tabla estudiante. Estudiante. No se empieza por ahí. Por simple lógica, cuando ustedes están creando una base de datos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es crear la base de datos. En realidad va a ser crear las entidades. Si nosotros estamos en MySQL, por ejemplo, no necesitamos crear la base de datos porque implícitamente ya se crea. Solo les voy a mostrar gráficamente, no les voy a pedir que se descarguen ni nada, les voy a mostrar cómo funciona. MySQL usualmente funciona con XAMPP y también en servidores en Internet. Yo inicio mi Apache MySQL, le doy a administrar. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a abrir una página web que va a estar mi base de datos local. Bueno, mi gestor de base de datos. ¿Por qué gestor de base de datos? Porque aquí van a estar todas las bases de datos que yo me cree. Ahora, cuando yo voy a crear una base de datos, este gestor me va a decir, ¿qué quieres? Quiero crear una base de datos. ¿Cuál es el nombre? Esto va a ser prueba 1. Listo, ya no es necesario especificar más. Para los que no sepan, UTF-8 es como nosotros entendemos el español. La máquina entiende el español. Es decir, va a entender la letra ñ. Si fuera otro UTF, digamos UTF-7, digamos que UTF-7 es para Estados Unidos. No existe la ñ. Digamos que UTF-10 es para Brasil. Brasil tiene caracteres especiales que el español no tiene. Por ejemplo, unas colitas en las letras que no sé cómo se sacarán, pero así. El UTF es la forma en la que va a interpretar el texto. Aquí incluso alguno de estos debe ser en chino, digamos UTF-2 o UCC-2, lo que sea, debe ser en chino. Pero eso es lo único. Por defecto ya está configurado, no tienen que moverle nada, así que le dan a crear. Y aquí ya nos da un apartado de SQL. Aquí ya empiezo a escribir mi código SQL. ¿A qué me iba? Usualmente no necesito crear la base de datos porque el gestor lo hace por mí. Pero en gestores como SQL Server sí te piden crear base de datos. Sí te piden, oye, primero crea la base de datos. Entonces tienen que poner create database y el nombre de tu base de datos podría ser prueba o mi BD, mi base de datos. Esto nosotros no lo vamos a hacer porque esto solamente aplicaría para SQL Server. ¿Qué es lo que sigue después? Yo ya tengo creado mi base de datos. Aquí está, Aquí está mi base de datos. Se llama prueba 1. ¿Qué es lo que sigue? Lo primero, y en orden, es crear las tablas. Es decir, nosotros tenemos, y para esto voy a ir a... Aquí me voy a poner... Voy a escribir cualquier modelo, entidad relación. Cualquiera, no importa. Uno sencillo, digamos. Súper sencillo. Dirección de imagen. Voy a poner acá. Listo. Ok. ¿Qué es lo primero que debería hacer antes de empezar a hacer mi base de datos? Es obviamente crear las entidades, después poner las relaciones y después poner los datos. Tiene que ser en orden. No puedo poner datos en cosas que no existen. Es decir, yo no puedo preguntar por todos los estudiantes si no existe una tabla estudiante. Y esto solo se hace la primera vez que crean, pero como estamos en la primera clase de SQL, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el comando para crear una tabla o una entidad? Le llamamos entidad. Voy a crear la entidad coche. En este caso sería create table, crear tabla. El nombre de la tabla que viene a ser coche. Si yo le pongo con minúscula, lo crea con minúscula. Si yo lo pongo con mayúscula, lo crea con mayúscula. Create table coche.
Luego abro y... Ay, no. Aquí ya me estoy perdiendo, perdón. Ah, sí, no es corchete, es paréntesis, paréntesis. Y aquí se empiezan a poner los atributos que tiene coche. Por ejemplo, ¿qué tendría un atributo coche? Puede tener la placa. Entonces yo le pongo placa. Y aquí le tendría que decir qué tipo de dato es. Placa, ¿qué va a ser? Yo sé que una placa tiene números y letras. Entonces va a ser un varchar. De hecho, vamos a hacerlo en SQL. Va a ser un text. Text. Listo. Coma. ¿Qué datos más tiene? Coche va a tener, no sé, voy a ponerle el color, que obviamente va a ser un varchar. Ay, perdón, SQL. Texts. Si yo me paso a MySQL, ahí sí le pongo varchar. Pero estamos empezando con SQL. ¿Qué más tiene? Coche tiene... Ah, pues no tengo ni idea. Número de puertas. Número de puertas. Esto va a ser un integer. Integer. Es un número. Y ya, hasta ahí. Con esto yo ya puedo crear una primera instancia de una entidad. Y vamos a ir por pasos. Primero crearemos esta entidad y vamos a insertar datos. Cuando nosotros, bueno, el ejemplo que a ustedes les dan, que es del link que les he pasado, nuevamente el link les pasé acá por si quieren empezar a analizarlo y crear ustedes mismos sus propias bases de datos. Este es el ejemplo básico que les da. Primero es una creación de una tabla y luego la inserción, insertar datos y posteriormente consultar qué datos existen. Si yo lo hago correr, obviamente va a correr. Va a decir que solo existe... Ah, ok. Aquí preguntó por los... paso a paso. Aquí preguntó por una sola persona. Pero paso a paso. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo entre esto y esto? Algunos me dirán, aquí me dice not null. Aquí me dice primary key. Esos son, no voy a decir cosas secundarias, sino que esto que les estoy mostrando es la base, es lo básico. Es decir, esto lo voy a borrar. Me lo voy a poner acá por si acaso. Lo voy a comentar. Ya. Ya. Voy a hacer correr esta creación de tabla. Solamente para que me diga si está bien o está mal. Me dice un error de sintaxis. Muchas veces les va a salir este problema. A muchos les sale problema de error de sintaxis. A ver, ¿quién me puede decir qué es sintaxis? Como programadores informáticos, tienen que conocer el concepto. Si no lo conocen, lo van a conocer hoy. ¿Quién me dice qué es sintaxis? Nadie. Sería la forma correcta en la cual se debe escribir cada función o parte del código para que funcione. O sea, dependiendo de la función que contenga ciertos valores dentro del paréntesis, por así decirlo, ya están preestablecidos, ¿no? Entonces, eso, para que acepte el código su ejecución, tendría que eh, estar de acuerdo con lo preestablecido anteriormente, que sería el valor que tiene que tener esa variable, así también cómo está acomodado el código, ¿no? Por ejemplo, cuando creas alguna o instancias algo, pones el nombre primero, un igual, y entonces lo declaras, ¿no? Lo inicializas. Entonces, más o menos sería esa la lógica de la sintaxis. Bueno, para mí, ¿no? Sí, está perfecto, pero más resumido y justo lo que has dicho es la forma en la que se escribe el código y el orden, obviamente. Y porque, por ejemplo, en Java, simplemente si no ponen un punto y coma, les va a dar un error, no va a funcionar. En Java, en varios lenguajes, si simplemente eliminan un punto y coma, está mal. Eso es un error de sintaxis. No está escrito el código como debería. ¿Por qué? Porque debería estar escrito con un punto y coma. Entonces la sintaxis lo que me dice es eso, o sea, tiene que estar escrito, no está escrito como debería. Si me sale un error de sintaxis, me está diciendo que hay un error de, no está escrito como debería.
¿Y cuál es el error en este caso? Bueno, en este caso me dice error en la línea 1. Ok, aquí hay algo también que les voy a mencionar. Esto, por si acaso, no se interpreta como 4 líneas. Bueno, depende de quién lo esté interpretando. Esto, en el fondo, está escrito así. Todo es en un texto plano, de esta manera. O sea, esto es lo mismo que esto. No por un salto de línea va a ser igual o va a fallar. El error de sintaxis en este caso, bueno, así a primera vista, ay, aquí está. Es esta última coma que yo le puse. Aquí no me da mucha información, me dice que estoy cerrando paréntesis. Y de nuevo, si es que no saben qué dice, simplemente les conviene traducir. Me dice cerca de la línea 1, en preparación cerca del paréntesis de cerrado, hay un error de sintaxis. Pero no me está diciendo que este es el error, me está diciendo que cerca de ahí hay un error. ¿Y por qué les decía esto de que se puede ver en una línea? Ay, ¿por qué les decía que se puede ver en una línea? Pueden ver que el paréntesis de cerrado está en la línea 5, pero aquí me dice que está en la línea 1. Allá, no se preocupen, a veces pasa, a veces pasa. No le den mucha importancia, a veces pasa. Pero ¿cuál es el error? Yo digo que es esta coma. Porque cuando vayan a cerrar el paréntesis creando una tabla o con cualquier corchete, si ponen una coma va a esperar más datos. Como yo no le estoy dando más datos, me está dando error de sintaxis. Entonces, en este caso, si yo ejecuto, ahora sí me dice ejecución completa sin, bueno, con la salida del código 0. Esa es una salida exitosa. Creo que alguien escribió, no estoy seguro. Lo toma como que le faltara, exacto, lo toma como que faltara datos. Si yo pongo aquí una coma, y esto les va a pasar mucho, chicos. Bueno, depende. Cuando ustedes ya estén en 272, van a hacer una consulta dentro de otra consulta dentro de otra consulta, digamos algo así. O sea, esto incluso es chiquitito. No es tan grande, no se asusten. Son chiquititos, pero muchas veces por una simple coma se trancan. Desde ahora ya les estoy mostrando que puede pasar y ya saben cómo solucionar. Que no toman el error literalmente. O sea, aquí te está diciendo que el error está cerca de este paréntesis de cerrado, pero no significa que ese paréntesis esté mal. Está cerca. Ya. Como yo ya he creado mi tabla, ahora sí voy a proceder a explicarles qué son los demás datos. ¿A qué me refiero con los demás datos? Cuando yo, bueno, el ejemplo que me ha mostrado me decía, por ejemplo, tengo aquí primary key, tengo not null, o sea, ¿qué es eso? No, el Auxi no está poniendo eso. Es básico. Primary key significa esta variable es mi llave primaria. Not null significa esta variable no puede ser nula. Nada más. O sea, ¿qué pasa si yo no le pongo not null? Aquí yo le puedo poner not null. Ya, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle not null. Not null a estos. ¿Y cuál es mi llave primaria en coche? Obviamente va a ser la placa. La placa no se debería repetir y esto va a ser mi llave primaria. Va a ser mi primary key. Primary key. Eso significa llave primaria. También debería ser not null. Not null. No importa si este not null lo ponen antes del primary key, igual funciona. O sea, no importa. No importa el orden. Lo que importa es que le especifiquen qué es lo que va a ser esa variable. Va a ser nula, va a ser no nula, va a ser una llave primaria. Esto yo lo puedo hacer correr y va a funcionar. Claro, si no reemplaza el anterior. Ah, ya, funciona. ¿Qué pasaría si... bueno, ya, vamos a hacer algo. Este not null yo lo voy a poner delante de la llave primaria. Igual va a funcionar, no importa el orden. Funciona, perfecto. ¿Qué pasa si yo le pongo null? O sea, es innecesario, pero de todas maneras funciona. Si yo le pusiera solamente null, significa esta variable puede ser nula en alguna ocasión. Una buena base de datos, pero no va a tener nulos. ¿Qué más? Primero aquí, not null. Luego vamos a ver las llaves foráneas, porque eso ya es unir varias partes de una base de datos. ¿Qué más les puedo decir de una entidad?
Ya, aquí, bueno, esta es una manera de instanciar una llave primaria. Ah, hay algo más. Hay uno que se llama increment. Algo así es, si no me equivoco. Voy a hacerlo correr. No, error de sintaxis. No se llama autoincrement. Seguro tiene otro nombre. A ver, ya para salir de dudas, siempre no tengan miedo de consultar a Google. SQL create table auto increments. Solamente, aquí está, es con una barra baja, ahí. Vamos a ponerle la barra baja auto increments. Auto increments. Error de sintaxis. En SQL quizás es un poco distinto. Auto increment. Auto increment. Deme un segundito. Esa respuesta era de SQL Server, perdón, MySQL. Y nosotros queremos solamente SQL. Create person, auto increment, creo que es con un guión medio. Bueno, así hay pequeñas variaciones entre uno y el otro. Auto increments. En sintaxis de SQL nativo no recuerdo cómo se escribía. Create auto increment. Vamos a ver. No, esto ya listo. Vamos a incluir el primer key usando SQL Auto. Del keyword auto increment. ¿Está bien? Auto increment. Auto increment. ¿Será minúscula? No creo. Pero vamos a hacer la prueba. Auto increment feature. Nope. Ok, en SQL no recuerdo cómo es el auto increment. Porque en todo lo demás, en SQL Server, en MySQL, usualmente es así. Auto increment. Pero aquí me está dando un error de sintaxis. El error de sintaxis. A ver, auto increment. Keyword. Increment. ¿Me lo autocompletó? Qué raro. No. Vamos a hacer algo. Ah, claro, es. Ah, ya. Ay, qué menso que soy. No puede ser auto increment. Un auto increment, ¿qué es lo que hace? Es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Me está diciendo que sintaxis. Bueno, me dice error de sintaxis, pero usando la lógica, no puede ser autoincrement porque yo le estoy diciendo que es un texto. Debería decirle que es un número si quiero que sea autoincrementable. Entonces, en este caso, ok, aquí me dice error de sintaxis, pero quizás si lo hago así, error de sintaxis, auto, ok, autoincrement, aún me sigue saliendo error de sintaxis, pero uno de estos errores era. Me está autocompletando. ¿Por qué me autocompleta si no lo va a tomar en cuenta? Placa, integer. Ok. No sé si. Ok, está bien. El autoincrement en SQL es con un guión bajo. Y sí o sí, a ver, lo voy a copiar aquí abajo para que se note más. Y el error que yo estaba teniendo principalmente era que no puede ser un texto autoincrementable. ¿Por qué? El autoincrementable es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué se usa autoincrementable? Usualmente siempre lo usan para no tener que estar insertando manualmente el ID, o sea, el código. Por ejemplo, en caso de placas sí debería ser bueno insertarlo manualmente, carnet también, pero en caso digamos como, no sé, libro, el código del libro,
manualmente insertar, o digamos una edición del libro, lo que sea, insertarlo manualmente suele ser moroso e innecesario. Entonces, usualmente, para datos que, o sea, sí tienen su clave primaria, pero no necesitan ser muy específicos, es el autoincrement. ¿Por qué? Porque el ID lo va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, conforme vayas poniendo datos a tu tabla, va a ir poniendo su nuevo atributo. Si el último era 6, ahora va a ser 7. Si el último era 7, ahora va a ser 8. Estos son los IDs que lo está poniendo. Ya. Ese era el primer error. No podía ser un texto. Ay, alguien está entrando. Ya. Ese era el primer error. No podía ser un texto. Tenía que ser un número para ser autoincrementable. Porque si yo le pongo autoincrementable a un texto, no va a dar. Y hay otro error más que me salió, pero eso quiero verlo. Porque yo puse esto con integer y me salió. Debería aceptarme con la llave primaria y no me acepta. Hay algún error. Hay un error de sintaxis aquí, me dice. ¿Qué pasa si yo le pongo integer auto? Ok. Solo en el caso del autoincrement tiene que ir después del texto integer, o sea, número autoincrementable. En ese orden, número autoincrementable. Porque si yo le pongo número primary key autoincrementable, ahí se está confundiendo. Entonces, en este caso es número autoincrementable y va a ser la llave primaria. Y aquí ya le puedo poner que es not null. Not null. Y esto me va a funcionar. Listo, todo bien. ¿Qué más? Ya, repasando, ¿qué es lo que hemos visto para la creación de una tabla? Siempre tenemos el tipo de dato que es, bueno, texto, integer, bool o de booleano. Tenemos los atributos primary key para llave primaria. Llave primaria. Tenemos, ¿qué atributos más tenemos? Tenemos el atributo not null para variables no nulas. También tenemos autoincrement, pero esto tiene que ir después del integer, ya hemos visto. Voy a ponerle integer autoincrement para generar un número autoincrementable. Después algo básico que es el null, o sea, variables que pueden ser nulas. ¿Qué más hemos puesto aquí? Creo que hemos puesto algo más, ya no recuerdo. Ya. Pero es lo único que necesitan saber. O sea, no, al menos para crear, por el momento nada más. Lo más importante, tipo de dato y si es la llave primaria o no. Hay dos formas de hacer esto, de la llave primaria. La primera forma es directamente así. La segunda forma, no sé si está acá. No, aquí está directamente. La segunda forma, creo que aquí está. Identify. Aquí está. No estoy seguro si funciona en SQL o netamente es de Oracle, MySQL y los demás gestores. Que ustedes definen la variable, tipo de dato. Aquí le está diciendo que es un número no nulo autoincrementable. En este caso es MySQL. El orden no importa. Solo en SQL importó el orden. Como ven, son detalles los que cambian entre uno y el otro. Ya. ¿Qué más? Aquí, esta es mi llave primaria, pero aquí no le estoy diciendo que esta es la llave primaria. ¿Dónde lo estoy poniendo? Lo estoy poniendo al final, en un atributo que se llama primary key en mayúsculas y entre paréntesis, esto es la misma variable que esto. Aquí le estoy diciendo la llave primaria de esta tabla va a ser este atributo que es persona ID. Si yo quisiera que fuera el last name, aquí debería poner el last name como mi llave primaria. Esas dos maneras hay para definir una llave primaria. Obviamente la más fácil es esta. Directamente ahí. Claro, ustedes pueden optar por cualquiera de las dos y ambas funcionan en todos los gestores de base de datos. Por ejemplo, si alguien piensa que, pero este es MySQL, aquí solo debe ser esto, no. Aquí hay otro ejemplo, bueno, este es en SQL. Primary key lo dice directamente al atributo.
For Access, nadie usa Access, pero lo mismo. Primary Key directamente en SQL, en Oracle, perdón. Bueno, esta es una creación rara, pero nada que ver. Es decir, así se define la llave primaria. Funciona para cualquier gestor. Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, lo que sea. Ya, continuaremos. Esto lo voy a comentar. Aquí ya tengo mi coche. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos dibujando. ¿Dónde está lo que estábamos dibujando? No es esto. Aquí está. Ya, como ya saben cómo crear una entidad, vamos a hacerlo más rápido. Recordando siempre la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Para crear una entidad voy a poner empleados. Primero, siempre, y mejor si lo hacen en mayúsculas, no importa, pero mejor porque se ve mejor. Create table, o sea, voy a crear la tabla. En este caso es empleados, empleados. Abro paréntesis y aquí empiezo a escribir mis atributos que va a tener empleados. Por ejemplo, va a tener el nombre, que va a ser un text. Perdón, que va a ser un text. Este no es mi llave primaria, así que lo dejo ahí. Va a tener un carnet, que esto sí va a ser un... El carnet solo son números, así que va a ser integer. Va a ser mi clave primaria, primary key. Primary key. Coma, no se olviden de la coma, es como el punto y coma de Java. ¿Qué más tiene? Nombre, carnet, coche, Herrera, empleado arregló un coche, ya. No sé qué atributo más ponerle. Por el momento, eso, primary key. Como no voy a ponerle más atributos, no se olviden de que no debe finalizar con coma, directamente ahí. O sea, no debe chocar este paréntesis de cerrado con una coma. No puede haber una coma aquí. Ya. ¿Qué más? La otra entidad. Primero siempre se crean las entidades. Pero vamos a recalcar algo. A ver. No sé si ya puedo. Ay. Denme un segundito. Quiero rayar en la pantalla. Ok. Ya. En este caso, coches y empleado tienen una relación de... Vamos a... Bueno, de 1 a n. Están diciendo. ¿Por qué? Porque un coche es reparado por... A ver. Cambiaremos esto. No. Un coche es arreglado por... puede ser de más de un empleado, ya. Un coche es arreglado por más de un empleado. Y un empleado puede arreglar muchos coches. En realidad es una relación de N a M. Un empleado arregla muchos coches, N a M. Esa es una relación de N a M. Ya, no importa. ¿Qué pasa con esta taller? Un empleado es en taller. Cargo del empleado. Ok, el nombre de esa relación no me gusta. Un empleado, cargo del empleado. Ya, un empleado, vamos a poner que esto tiene el cargo del empleado. Cargo puede ser, no sé, jefe o lo que sea. Ya, pero un empleado sí o sí tiene un solo cargo. Y en un cargo, digamos, ayudante, puede ser asignado a más de un empleado. Esta es una relación de 1 a n. ¿Qué pasaba cuando era una relación de 1 a n? La llave primaria de cargo empleado se pasaba a n, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero primero terminaré de escribir mi código de creación de tablas. La última tabla que estoy creando es create table cargo empleado. Ay, perdón, no puede haber espacios. Cargo empleado. Y esto va a tener su código de encargo. Va a ser un número porque no me interesa saber, no me interesa
mucho su clave primaria y va a ser autoincrementable. Auto increment. Ya hemos visto que este auto increment. Ah, está bien. Listo. ¿Qué más? Necesito el nombre del cargo. Nombre del cargo. Que esto es un text. Ya, vamos a poner que no es nulo. Solo para rellenar. ¿Qué más? Salario, le voy a meter. Salario, que va a ser un integer. Listo. Ahí, ya tengo mis datos. Esta es mi primera base de datos. Yo directamente ya podría crearlo. Ya no me sirve. Este es MySQL. Ya, ¿dónde está el otro? No es esto. No es esto. ¿Dónde está el otro? Creo que lo cerré. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Ya. Yo podría ejecutar esto y en teoría aquí me está dando un error de sintaxis. Ah, ya. El error de sintaxis que me está poniendo es bueno, en sí no es un error de sintaxis, sino que no me permite ejecutar varias líneas de código al mismo tiempo. Para eso tengo que poner un punto y coma. Si quiero ejecutar varias líneas, es decir, esto es una línea de código, creación de una tabla. Esto se considera otro. Entonces, para que se ejecute todo, debería poner un punto y coma acá. Y ahora sí, ya me lo ejecuta todo en conjunto. Yo ya he creado tres tablas, pero no están relacionadas. Me falta, de hecho, arreglan es una relación de muchos a muchos y ya hemos visto que esto es como una tabla, es decir, debería ser una tabla. Create table, arreglan, que esto es una relación y solo va a tener el ID coche. Y aquí yo, antes de crear, ya tengo que saber el coche qué tipo de ID tiene. Tiene un ID texto en este caso, que es un text. Si quiero le pongo not null, en este caso no le voy a poner nada, porque ahorita vamos a complementar cómo se hace, cómo se finaliza, porque no está del todo completo. Necesito el ID del coche y el ID del empleado. El ID del empleado, ¿cuál es? Su carnet. Yo le voy a poner CI empleado. Y este es un integer, es un número. Entonces le dejo ahí y listo. Esta es una relación. No está completa, ¿por qué? Falta conectarlo con empleado y coche. Pero ya, lo conectaremos. Para esto se pone lo que son las foreign key. La diferencia entre primary key y foreign key, la primary key, la llave primaria, foreign key es como hemos visto. Aquí debería ir el ID coche, pero hace referencia a otra tabla, es decir, el ID coche hace referencia a la tabla coche. Y aquí se tiene que conectar, si no me equivoco es from coche. Y aquí el ID que se llama en coche, es decir, se llama placa. Es un poquito raro, pero a ver. Antes de que me equivoque, aquí voy a ver la forma correcta en la que se escribe esto. SQL foreign key, ejemplo. Solamente para acordarme porque en SQL nativo, y a ver, ing, aquí me estoy equivocando, ing, ign, perdón, ign, listo, y ahora sí se me pintó de otro color. Foreign key, lo que hay dentro del paréntesis del foreign key es mi llave que lo voy a vincular de esta tabla. Estoy solamente en esta tabla. La llave que lo estoy poniendo es el ID coche. ¿A qué lugar va a hacer referencia este coche? Va a hacer referencia a, no es from, es reference. Reference
references hace referencia a la tabla coche, que tabla coche está aquí, y al atributo placa, porque esa es mi clave primaria. Esa es mi clave primaria. Con esto ya he conectado esta clave primaria. Bueno, no es primaria, aquí no le puse nada. Este atributo lo he conectado con la tabla coche y la clave placa. ¿Por qué? Porque es mi clave primaria. En resumen, estoy mandando la clave primaria de coche a la tabla arreglo, pero como clave foránea. Y le estoy asignando el valor esto. Por simple lógica es lo mismo hacer con empleado. Lo voy a hacer. Se pone foreign key, entre paréntesis, ¿qué atributo voy a vincular? Yo quiero vincular CI empleado. ¿Con qué tabla lo quiero vincular? Quiero hacer referencia a la tabla empleados, y vamos a procurar que respeten las mayúsculas y minúsculas. Pero no es solo vincular a la tabla empleados. ¿A qué atributo de la tabla empleados voy a vincular? Empleados tiene su clave primaria en el atributo CI. Entonces ahí es donde lo voy a poner. Listo, ya está vinculado ambos atributos con claves foráneas y sus respectivas entidades donde lo vinculó. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer correr esto. Vamos a ver que esté funcionando. Ya digamos ahí. Y funciona. No hay ningún problema. Lo vinculó correctamente. Está bien. Pero así es como se vincula. Ahora, entonces, hemos dicho que... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hemos dicho esto. Que un empleado solamente tiene un cargo, ¿verdad? Y un cargo puede corresponder a varios empleados. Esta es una relación de 1 a n. De un empleado a n, perdón, de un cargo a n empleados. Y esto es para ustedes. Creo que ya lo respondí. ¿Dónde debería ir la clave primaria? ¿De quién a dónde? ¿De dónde a dónde debe moverse la clave primaria? ¿Me dan un segundito, por favor? Me están llamando, perdón. Perdón, chicos. Ya,
están volviendo a llamar. Un minuto, pero ¿cómo creen? ¿Cuál era la pregunta? Allá. ¿Qué atributo de qué tabla va a qué otro a qué otra tabla? Gracias, chicos, perdón por la demora. Ya, ¿alguien sabe? ¿Quién? ¿Qué es lo que se hace en una relación de 1 a n? Ya hemos... esto se ha visto en modelo relacional. ¿A alguien? Esta es una relación de 1 a n, de cargo empleado, de 1 va a n empleados. Nadie ni por puntos. En modelo relacional ya tienen que saber esto. Bueno, sí creo que la llave primaria de cargo empleado pasaría a lo que es los empleados, ¿no? Sí. Me vas a escribir a WhatsApp, porfa, para tu punto. Ya. Es correcto lo que dijiste. La clave primaria de cargo empleado tiene que pasar a la tabla empleados. Pero es una clave foránea. O sea, no. Lo que se hace es. Primero, se crea la clave foránea que va a ser. Puede ser el mismo nombre. COD. O yo le voy a poner COD cargo. COD cargo. Le puedo cambiar el nombre. Y usualmente yo lo cambio para no confundirme. Pero es COD cargo. Ahora tengo que saber qué tipo de datos es esto. Es un integer. Ya, es un integer. No es necesario ponerle el autoincrementable. Pero aquí ya tengo que hacer referencia a esta clave foránea. Bueno, ¿cómo? Le voy a poner coma porque lo voy a hacer en una nueva línea. Tengo que especificar que esta es una foreign key, una clave foránea. ¿Qué atributo va a ser la clave foránea? Código cargo. Código cargo. ¿Y a qué tabla va a hacer referencia? Va a hacer referencia a la tabla cargo empleado. La tabla cargo empleado. ¿Y a qué atributo? Al atributo código del cargo empleado.
Con estas dos líneas, yo ya estoy haciendo esta relación de 1 a n. Con esto, yo he hecho una relación de muchos a muchos. Ay, me siguen llamando, perdón. Un segundito. Hola, hola. Ya, dale. Ya, dale. Chicos, mientras... Es que tienen un problema y me están llamando. Ya, con estas líneas nosotros hemos hecho una relación de muchos a muchos. Y solo con estos dos hemos hecho una relación de uno a muchos. Ya, todo esto lo que hemos hecho es la creación de tablas, creación de relaciones y en sí es todo lo que es creación de una base de datos. Y, a ver, lo voy a comentar para ustedes acá, porque les voy a pasar esto. Esto va a ser una tabla, relación de muchos a muchos. Y ya, esto va a ser una relación. Aquí lo voy a dejar comentado, no sé cómo se comenta acá. Ahí. Relación de uno a muchos. Donde el uno, bueno, ya yo creo que ustedes van a identificar, el uno es cargo empleado y el muchos es empleado. Listo. ¿Qué más? A ver, esto lo voy a comentar. Esto ya no me sirve porque era mi ejemplito. Y esta es una creación normal de una tabla. O sea, esta base de datos tiene todo lo que necesitábamos para la creación. Y creo que esto era la parte más aburrida porque después ya solo son, bueno, haremos lo que es inserción más y luego ya son consultas, 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 consultas. Y la consulta es lo más fácil. Regla. Ya, esta es la relación de muchos a muchos. Tab. Cosas a considerar. Yo, si ejecuto esto, está súper bien. Me lo va a ejecutar. Y ya, perdón. Aquí hay un error de sintaxis en código cargo. ¿Qué es el error de sintaxis? Código cargo. Código cargo. Hay un error de sintaxis en la línea 10, me dice. ¿Pero cuál es la línea 10? 1, 2. Creo que me está afectando el comentario. Vamos a ver. Código cargo. Código cargo, quizá el autoincrementable. Autoincrementable. No, sigue siendo. Me dice prepare cerca de la línea, cerca de código cargo. En preparación cerca de código cargo, error de sintaxis. ¿Cuál es el error de sintaxis? Denme un segundito, vamos a ver. Un minutito, chicos, perdón, el último.
Y chicos, Ya está, ya nos desarmamos. ya, perdón chicos, ya, eso era lo último, ya hemos arreglado. Ya, aquí me decía que había un error de sintaxis. Ah, ya sé. El error de sintaxis, que como les dije, pasa muy seguido. Me falta una coma aquí. Si se dan cuenta, me falta una coma. Entonces yo lo ejecuto, ya está, todo ejecutado. En el fondo ya he creado mi relación de muchos a muchos, mi relación de uno a muchos, ya he creado mis tablas normales. Cosas a considerar cuando ustedes crean una base de datos. En este caso no tuve ningún problema. ¿Por qué todo lo ejecuté al mismo tiempo? ¿Qué pasaba si yo... Algunas personas crean la tabla así, uno por uno. Primero voy a crear esto, crear completo. Ahora voy a crear esto y lo creo, lo creo. ¿Qué es lo que pasaría si yo creara... voy a hacer esta creación. Yo solo voy a crear esta tabla. Ahorita me dice que está bien, pero ¿qué es lo que pasaría? Y eso es porque en el fondo ya está creado todas mis tablas. Si yo solo ejecuto esto, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir la tabla cargo empleado tiene que haberse creado antes que esta tabla. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a esta tabla y no puedo hacer referencia a algo que no existe. Es decir, el orden es muy importante y esto debería ir aquí arriba. ¿Por qué? Para hacer referencia a esto. Es lo único a considerar. Después, nada más. Ya. Por último, para ahora, insertar. Voy a copiarlo para hacer un poquito más rápido. Esto solo lo hacen una vez. Lo de insertar, usualmente es copiar y pegar, porque esto lo van a copiar y pegar muchas veces. Voy a insertar a un coche. Voy a insertar y la sintaxis es la siguiente. Insertar en la tabla coche los valores. ¿Y qué valores voy a poner aquí? Los que me pide mi base de datos en orden. Primero placa, luego color, luego número de puertas. Placa es un texto, color es un texto y número de puertas es un número. Entonces aquí es texto, texto y número. Yo me voy a inventar. Número de puertas, 4 le voy a poner. Placa, me voy a inventar. ¿Qué es esto? Color. Ya me falta marca, no le puse marca. Le voy a poner rojo, solamente rojo. Quería ponerle Tesla, pero ya. Luego que es copiar y pegar. O sea, cada uno de estos inserts va a insertar un dato. Entonces aquí yo le voy a poner, obviamente, otra placa, otra placa, otra placa y otra placa y otros colores. Color negro, color azul, color blanco, color rojo también. Ya. Voy a ejecutar todos estos inserts. Y pueden ver que, a ver, me dice error en la línea 2, preparar nuestro coche. ¿Cuál es el error? Texto es la llave primaria y no es nulo. Está bien. Color es texto y no es nulo. Integer es texto y no es nulo. ¿Qué es lo que está pasando? Frequency reports. ¿Qué es lo que está pasando? Lo único malo de esto es que no puedo ver si ya están creados mis tablas. Es decir, localmente creo que tengo que primero crear, después insertar. Voy a hacer la prueba. Primero creo y después inserto. Creo e inserto. En este caso ya funcionó. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo estoy insertando, pero al parecer esta página no guarda las creaciones. Me está diciendo que no existe la tabla coche. Solo para esta página debo crear
previamente la entidad coche y luego insertar los datos. Cosa que no pasaría, por ejemplo, en MySQL. Vamos a ir a MySQL. Bueno, no es MySQL, sino en el gestor de base de datos. Voy a entrar momentáneamente al gestor de base de datos que está aquí. Momentáneamente, ya. Voy a crear la tabla coche. Vamos a ver si funciona directamente así. Error de sintaxis. El error de sintaxis aquí debería ser, no debería ser text, debería ser varchar. Le voy a poner 30. Aquí color igual, varchar 30, lo mismo. Creo que es integer, está bien y ya está. Cuando yo lo hago en un gestor de base de datos, aquí ya se me crea, no tengo que volver a escribir, crear. Y ahora puedo insertar los datos. Inserto los datos, lo mismo. Lo inserto todos los datos. Y ya, así voy insertando datos. Y ahora la parte más importante y lo que van a usar siempre, ¿cómo visualizo los datos? Para visualizar los datos siempre tienen que seleccionar, el comando select. Quiero seleccionar, asterisco es todo, todo. Quiero seleccionar todo, ¿de dónde? From, de la tabla coche. Si yo ejecuto este comando, este simple comando, me va a devolver una lista de todos los coches que existen. Lo mismo va a pasar en este caso. Voy a hacer el mismo comando acá, ejecuto y me devuelve todos los datos. Aquí me devuelve un poquito más feo. Claro que en el gestor ya está más organizado, más bonito. Aquí me permite incluso editar lo que sea. Aquí me está devolviendo un poco más feo, pero me está devolviendo los datos. Me está devolviendo los datos, que es lo importante. ¿Y qué pasa? Y ahí ya entramos a lo que es, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué pasa si yo solamente quiero ver las matrículas? En vez de asterisco voy a poner, ¿qué se llama el atributo? El atributo se llama placa. No se llama matrícula, se llama placa. Si yo quiero ver solo la placa, ejecuto, solo quiero ver la placa y me muestra solamente las placas. Aquí me dice, esto es la placa y solo me muestra las placas. Lo mismo, ¿qué pasa si quiero ver la placa y el número de puertas? Placa y número de puertas. Tiene que ser exactamente igual al atributo que nosotros le hemos escrito. Ejecuto el comando SQL, placa y número de puertas, y aquí está, placa y número de puertas. ¿Qué pasaría si yo le hubiera escrito mal número de puertas? Digamos número-puertas. Me va a dar un error de sintaxis porque el número de puertas no existe. Yo creo que por el momento quedaremos aquí. Lo más importante, y creo que ya no vamos a repetirlo, solo brevemente quizá, la creación de tablas, que es lo que hemos visto principalmente hoy. Creación de tablas. Las relaciones, relación de uno a muchos y de muchos a muchos. Ahora solo es práctica. Y la inserción de datos es fácil, o sea, es insert into coche los valores. Hay otra manera de insertar datos. ¿Cuál es la otra manera? A ver, lo voy a poner aquí. Insert into coche values. Insert. No, ¿cómo era? Insert into coches. Aquí si no me equivoco era así. Aquí debería poner los atributos. Placa en orden. Color. Número de puertas. De las dos maneras es válido. A ver, para no equivocarme y no decirles algo mal. Insert SQL. Hay dos maneras, esas son las dos maneras. La primera manera, insert into table y los datos que yo le estoy insertando. Está bien. Ok. Esa es la primera manera que hemos visto, insert into table y los datos directamente. Y la segunda manera es insert into table, lo mismo. Bueno, nombre de la tabla, perdón. Y aquí va a ir los atributos, por ejemplo, placa, color, número de puertas. Y en el mismo orden tienen que ir aquí, placa, color, número de puertas. ¿Para qué me sirve diferenciar eso? ¿Por qué usar este en vez de este? Porque en este caso yo puedo poner el color que esté
al final. Y así esto yo lo voy a mover al final. O sea, solo cambia el orden. Pero por defecto, si yo no especifico el orden en el que va a ir, por defecto va a ir como está creado la tabla. Y ya. O sea, así de sencillo es insertar datos. Y les dejo las dos maneras acá. Esto ya no es necesario porque ya está un poco más arriba. Listo. Hoy nos hemos enfocado en la creación de tablas. Llaves foráneas. Voy a borrar porque no me sirve. Esto tampoco me sirve. Este era un ejemplo. Ya, hoy nos hemos enfocado en eso. Insertar datos, creación de tablas. Y ya hemos visto cómo se puede ver los datos. Así que la siguiente, ya directamente les voy a dar una base de datos un poco más grande, quizá ya hecho, para que ustedes lo ejecuten. Y vamos a empezar a hacer ejercicios directamente con esto. Si ustedes ya están ansiosos y quieren hacer ejercicios con Select From, lo que les recomiendo es, nosotros tenemos un Classroom, y yo ya se los puse ahí hace 2 semanas, si no me equivoco. Varios ejercicios. Y no, esto está, perdón, Classroom. Varios ejercicios resueltos incluso. ¿Dónde está? 161, escritura, aquí está. No, práctica modelo. Análisis, ¿dónde está? Ejemplos. Ah, está aquí, está comprimido. ¿Cuánto pesa? Debe pesar un... Ya, está aquí. Debe pesar unos 500 megas, al parecer. No, 400. Es lo que tiene, tiene contenido sobre código SQL. Vamos a ver. No puedo visualizar. Ya, pero les muestro acá. Lo que tiene es lo que está acá. En este caso está en Oracle, pero es muy similar a... Bueno, Oracle es casi lo mismo que SQL Server y que otros gestores. Ya, ¿qué es lo que te da? Te da una base de datos, bueno, diagrama, modelo relacional, modelo entidad-relación, ambos te da. Ya, este es esta es la clase 3, creo. Y te dice, con los datos que tengo acá, quiero que me muestres esta tabla, este resultado. Y ustedes ya pueden ir practicando con esto porque la base de datos y las soluciones incluso están acá. La base de datos viene con cada uno de estos ejercicios. ¿Dónde está? Soluciones, aquí está soluciones, ProSQL, extras. Ah, no, creo que no se los pasé eso. Ah, no, aquí está la base de datos. Se llama BD Import Expropri DMP. Para los que quieran hacer esto, o sea, en su tiempo libre, digamos que les interesa mucho lo que es la base de datos. Este es un tutorial para importar y exportar bases de datos. En Oracle está esto. Y ya aquí está desde la clase 1. Es decir, lo primero que van a ver es cómo importar y exportar una base de datos. Y aquí, ahí mismo está la base de datos. Se llama BDExpropri. El 1.2 ya empiezan a hacer ejercicios. Ejercicios sencillos, como por ejemplo, desplegar los proyectos que tienen un costo mayor a 6.500 bolivianos. Esto es lo que ya vamos a verlo la siguiente clase, o sea, condiciones. Pero condición no es nada más que la sentencia where. Condición, ¿cuál es mi condición? Por ejemplo, que el número de puertas sea mayor a 2, digamos. Listo, esta es mi condición. En este caso, que el costo sea mayor a 6.500, seguramente hay un atributo que se llama costo. Que el costo sea mayor a 2.800 bolivianos, creo que decía. Listo, o sea, son condiciones, 6.500. Esta es una condición, el where. Desplegar alfabéticamente, allá eso igual lo vamos a ver la siguiente clase, o sea, en orden vamos a ir viendo todo esto, porque ya es más bonito. O sea, esto lo tenían que conocer y ya lo demás es
Consultas, 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 combinaciones y ya. Ya, no les quitaré más tiempo, chicos. Creo que hasta ahí por el momento está bien. De todas maneras, creo que recién van a entrar a esto y es como un repaso. Les di algo general y ahorita lo van a ver más a detalle con los docentes. Y ya. Entonces les voy a pasar esto. Esto está en... Ay, no, este es otro. Ya el que me han dicho de participación, ¿dónde están ustedes? Aquí está. Les estoy pasando los códigos que hemos hecho hoy. Capaz que les sirve en algún momento. Y ya, si alguien tiene alguna duda, puede decirla ahora, mientras tanto. Y si no, ya nos veríamos la siguiente. Ya hemos cubierto el inicio. Que también es un poquito aburrido, pero lo necesitan conocer. Porque esto solo lo hacen una vez. Solo lo hacen una vez. Solo crean una vez el coche y ya no lo vuelven a usar. Luego son select, select, select. Esto es lo que usan miles y miles de veces. Ya. Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces yo creo que nos detendríamos acá. Voy a dejar de grabar.